Mis padres me limitaron a 100 palabras al día. 20 años después, intentaron silenciar a mi hija. Mis padres creían que los niños debían ser vistos y no escuchados, así que lo hicieron literal. A partir de mi 5º cumpleaños, solo podía hablar 100 palabras al día dentro de la casa. Si me pasaba, no comía. Mi mamá llevaba un contador a todas partes y contabilizaba cada sola palabra que salía de mi boca. Si decía, buenos días, mamá y papá, ya se me iban 4 palabras antes del desayuno. Si preguntaba, ¿puedo tomar un poco de jugo, por favor? Eran 6 más. Para la hora del almuerzo, normalmente ya iba por 50 o 60 palabras, y todavía me quedaba todo el resto del día por delante. Aprendí a señalar cosas en vez de preguntar. Aprendí a asentir y negar con la cabeza. Aprendí a escribir notas y deslizarlas por la mesa. ¿Puedo retirarme? Escrito en una servilleta me ahorraba 4 palabras que quizá necesitaría después. Nunca sabía cuándo iba a necesitar hablar. ¿Y si pasaba algo malo y ya me había gastado mis palabras? ¿Y si había una emergencia y no me quedaba ninguna? Así que empecé a guardarlas, a pasar días enteros usando solo 10 o 20 palabras, por si acaso. Los maestros pensaban que yo era muda. Los niños en la escuela pensaban que era rara. No podía contarle a nadie lo que pasaba en mi casa porque explicarlo usaría demasiadas palabras. Una noche, cuando tenía 8 años, volví de la escuela con fiebre. Me sentía fatal, y quería decirle a mi mamá que estaba enferma, pero ese día ya había usado 92 palabras. Me quedaban 8. Mamá, no me siento bien. Creo que estoy enferma eran 10 palabras. Así que simplemente me fui a la cama sin decir nada. Me desperté en medio de la noche temblando y vomitando, y recién entonces mi mamá notó que algo andaba mal. Me llevó corriendo al hospital, y yo tenía una infección renal que se había propagado porque llevaba 3 días ocultando los síntomas, racionando mis palabras. En lugar de preguntarme por qué no había pedido ayuda, el médico me preguntó por qué no le había dicho a nadie que me dolía. Miré a mi mamá. Ella me miró a mí. No dije nada porque ella ya estaba haciendo clic. Incluso en el hospital. Incluso conmigo conectada a un suero. Me fui de casa a los 18 y no hablé con mis padres durante casi 10 años. Conocí a mi esposo, Jerome, y la primera vez que me dijo que hablaba demasiado, me puse a llorar. Él no tenía idea de por qué yo sentía que tenía que explicarlo todo. El contador. El conteo. Las noches con hambre. Me abrazó y me dijo, puedes decir lo que quieras por el resto de tu vida. Tuvimos una hija llamada Marigold, y nació gritando, y nunca paró. Habla todo el tiempo, narra todo lo que hace, pregunta. Pregunta sin parar. Me encanta escucharla. Cada palabra que pronuncia es un regalo que nunca imaginé poder dar a alguien. Marigold es todo lo que no pude ser. Libre. Ruidosa. Ella. Jerome llegó a casa esa tarde con una expresión que no supe interpretar. Dejó su maletín junto a la puerta y se sentó en el sofá sin decir nada. ¿Qué pasó? Pregunté. Tus padres llamaron a mi oficina. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Qué? Dijeron que hace 20 años que no los ves, que tienen derecho a conocer a su nieta, que ya es tiempo de superar el pasado. Jerome, tú sabes por qué no hablo con ellos. Lo sé. Pero dijeron que han cambiado, que están viejos, que quieren reparar las cosas antes de morir. No. Clara, tal vez deberías. Dije que no. Marigold entró corriendo a la sala con un dibujo en las manos. Mami, mira. Dibujé un dragón que vuela sobre un castillo, y hay una princesa que lo salva en vez de esperar a un príncipe, porque ella es fuerte y valiente, y no necesita que nadie la rescate. La abracé con fuerza. Ella siguió hablando, explicando cada detalle del dibujo. Cada palabra, sin contar, sin miedo. Jerome me miró y asintió. Está bien. No los llamaré. Pero al día siguiente, cuando fui a recoger a Marigold de la escuela, la maestra me detuvo en el pasillo. Señora Thompson, necesito hablar con usted. ¿Pasó algo? Una pareja de adultos mayores vino esta tarde. Dijeron ser los abuelos de Marigold. Querían verla. El pánico me atravesó como un cuchillo. ¿Los dejaron verla? No. Pedimos su autorización primero. Pero insistieron mucho. Dijeron que usted les había dado permiso. No es cierto. Esos son mis padres y no tienen ningún permiso para acercarse a mi hija. Entiendo. Los agregaré a la lista de personas no autorizadas. Esa noche no pude dormir. Jerome intentó calmarme, pero yo sabía algo que él no entendía todavía. Mis padres nunca se rendían. Cuando querían algo, lo conseguían. Y ahora querían a Marigold. 2 semanas después, nos encontramos con ellos en el supermercado. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Mi madre seguía usando ese mismo perfume. Mi padre tenía la misma mirada fría. Pero ahora, estaban frente al carrito de compras donde Marigold estaba sentada, cantando una canción inventada sobre cereal. Clara, dijo mi madre con voz suave. ¡Qué casualidad! No es casualidad, nos están siguiendo. Solo queríamos ver a nuestra nieta. ¿Es ella? Es hermosa. Marigold dejó de cantar y las miró con curiosidad. ¿Quiénes son? Nadie, respondí rápido. Jerome, vámonos. Pero mi padre ya estaba al lado del carrito. Hola Marigold, soy tu abuelo, y ella es tu abuela. Hemos esperado mucho tiempo para conocerte. ¿En serio? Genial. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que tenía abuelos? Mi amiga Sophie tiene abuelos y siempre le dan dulces y... Marigold, basta. El tono de mi voz la sorprendió. Ella se quedó callada de inmediato, algo que nunca hacía. Mi madre sonrió. Una sonrisa que conocía demasiado bien. «Qué niña tan parlanchina», dijo con ese tono. Ese tono que usaba antes de sacar el contador. Debe ser agotador escucharla todo el día. Es nuestra hija y no es asunto tuyo. Clara, no seas grosera, intervino Jerome. Son tus padres. Al menos podríamos. No. Tomé el carrito y me alejé rápido. Jerome me siguió confundido. Marigold estaba callada ahora, sintiendo la tensión.
En el auto Jerome explotó. No puedes simplemente huir cada vez que aparecen. Son tus padres, Clara. Marigold tiene derecho a conocer a sus abuelos, no a esos abuelos. ¿Por qué? Porque te pusieron un límite de palabras hace 20 años. La gente cambia. Ellos no. Pero Jerome no lo entendía. No podía. Él creció en una familia normal donde el amor no tenía precio, donde hablar no costaba nada. Una semana después, mi madre apareció en nuestra casa. Tocó el timbre a las 3 de la tarde, cuando sabía que Jerome estaría trabajando. Abrí la puerta sin pensar. Hola, Clara. ¿Cómo conseguiste mi dirección? No fue difícil. ¿Puedo pasar? No. Solo quiero hablar 5 minutos. Por favor. Marigold apareció detrás de mí. Mami, ¿quién es? Mi madre se agachó al nivel de Marigold. Hola, cariño. Soy tu abuela. ¿Recuerdas que nos vimos en el supermercado? Sí. ¿Viniste a visitarme? Vine a conocerte mejor. ¿Te gustaría eso? Sí. No podía cerrarle la puerta en la cara con Marigold mirando. No podía explicarle a mi hija de 6 años por qué sus abuelos eran peligrosos sin contarle toda la historia. Una historia que no estaba lista para escuchar. Así que dejé pasar a mi madre. Se sentó en la sala como si fuera su casa. Miró alrededor con esa expresión evaluadora que siempre usaba. Tienes una casa bonita, pequeña pero bonita. No respondí. Marigold se sentó junto a ella, emocionada. Abuela, ¿quieres ver mis dibujos? Tengo muchos. Y también puedo mostrarte mis libros. Mamá me lee un libro diferente cada noche, y yo le cuento todo lo que pienso sobre la historia, y a veces hablamos durante horas sobre los personajes y... Mi madre sacó su teléfono. Qué interesante, cariño. Hablas mucho. Clic. El sonido me congeló. Era el mismo sonido, la misma aplicación. Después de 20 años, seguía usando un contador. Marigold, ve a tu cuarto, dije con voz temblorosa. Pero mami. Ahora, mi tono la asustó. Se fue corriendo. Me volteé hacia mi madre. Sal de mi casa. ¿Por qué estás tan alterada? Solo estaba contando cuántas palabras dijo. Es información útil. Los niños que hablan demasiado tienen problemas de concentración. Lo leí en un estudio. Sal de mi casa. Clara, solo quiero ayudar. Marigold es una niña hermosa, pero habla excesivamente. Eso puede corregirse con disciplina apropiada. Nosotros podríamos. No van a tocar a mi hija. No van a acercarse a ella. No van a contar sus palabras ni van a implementar ninguno de sus métodos enfermos. ¿Métodos enfermos? Te educamos de la mejor manera. Te enseñamos autocontrol y... Me torturaron. Me hicieron pasar hambre. Me hicieron sentir que mi voz no importaba. Y terminé en el hospital porque tenía demasiado miedo de usar mis palabras para pedir ayuda. Mi madre se levantó. Eres dramática. Siempre lo fuiste. Por eso necesitabas el límite de palabras. Para aprender a medir tus emociones. Vete. Volveré. Y tu esposo nos dejará entrar. Él sabe que somos buenos abuelos. Él ve que Marigold nos quiere. No puedes mantenernos alejados para siempre. Salió sin decir más. Me quedé de pie en la sala, temblando. El sonido del contador seguía resonando en mis oídos. Clic, clic, clic. Cuando Jerome llegó esa noche, le conté todo. Le mostré las fotos que encontré en línea de mi madre, donde todavía promovía métodos de disciplina verbal, en grupos de padres. Tiene un blog, le dije. Todavía cree que lo que hicieron estuvo bien. Todavía lo recomienda a otros padres. Jerome leyó el blog. Su expresión cambió de página en página. Esto es abuso. Lo sé. ¿Y quiere hacer esto con Marigold? Sí, no lo permitiremos. Ella dice que volverá. Y tiene razón. Tarde o temprano encontrará la forma de entrar en nuestras vidas. Jerome cerró la laptop. Entonces nos aseguraremos de que cuando lo intente, tengamos todo documentado. Cada interacción, cada palabra. Esa noche instalamos cámaras en la entrada de la casa. Actualicé la lista de personas autorizadas en la escuela de Marigold. Escribí un documento detallando todo mi historial con mis padres, pero no fue suficiente, porque 3 días después, cuando recogí a Marigold de su clase de ballet, la profesora me detuvo. Señora Thompson, hoy vinieron los abuelos de Marigold. Dijeron que usted les había dado permiso para recogerla, pero como no estaban en la lista, no los dejé. Hiciste bien, gracias. En el auto, Marigold estaba callada. ¿Qué pasa, cariño? La abuela habló conmigo a través de la ventana. Dijo que estás enojada con ella, pero que eso es porque estás enferma. Dijo que si yo quiero conocerlos mejor, puedo llamarla. ¿Te dio un número? Marigold sacó un papel de su mochila. Un número de teléfono con una nota. Para Marigold. Llama cuando quieras hablar. Te queremos. Rompí el papel en pedazos. Marigold, escúchame bien. Esas personas no son seguras. No quiero que hables con ellos. ¿Entiendes? Pero son mis abuelos. No todos los abuelos son buenos, y ellos no lo son. Vi las lágrimas formándose en sus ojos. ¿Por qué no? No podía explicárselo. No todavía. Ella era demasiado pequeña. Porque yo lo digo, y necesito que confíes en mí. Marigold asintió, pero vi la confusión en su rostro. Esa noche, después de acostarla, encontré a Jerome en la computadora. Investigué a tus padres, dijo. Tienen un grupo de Facebook con más de 2000 miembros, padres que siguen sus métodos. Hay testimonios de niños que fueron criados con el sistema de límite de palabras. Y todos tienen problemas, ansiedad, depresión, dificultad para expresarse. Clara, tus padres no solo te dañaron a ti, están dañando a cientos de niños. Leí los testimonios. Cada uno era peor que el anterior. Niños que dejaron de hablar completamente. Adolescentes con trastornos alimenticios porque aprendieron a asociar el hambre con el castigo. Adultos que no podían mantener relaciones porque nunca aprendieron a comunicarse sanamente. Tenemos que detenerlos, dije. ¿Cómo? No lo sé todavía. Pero no voy a permitir que le hagan a Marigold lo que me hicieron a mí. Y no voy a permitir que sigan destruyendo a otros niños. Jerome tomó mi mano. Lo haremos juntos. Pero no teníamos idea de qué tan lejos llegarían mis padres para conseguir acceso a Marigold, ni qué tan lejos tendría que llegar yo para protegerla. 2 semanas pasaron sin noticias de mis padres.
Pensé que tal vez se habían dado por vencidos. Estaba equivocada. Jerome recibió una llamada en su oficina. Era mi padre. Quiero invitarlos a cenar. A los tres, como familia, le dijo. No sé si Clara querrá. Por favor, solo una cena. Queremos explicarle que hemos cambiado, que estábamos equivocados. Déjanos demostrárselo. Jerome aceptó sin consultarme primero. Cuando me lo contó esa noche, explotó. ¿Cómo pudiste aceptar sin preguntarme? Clara, sonaban genuinos. Tu padre estaba llorando. Dijo que no quiere morir sin conocer a su nieta. Es manipulación. ¿Y si no lo es? ¿Y si realmente cambiaron? La gente como ellos no cambia. Dame una razón real para no ir. Una que pueda entender. Lo miré fijamente. Porque tengo miedo de lo que puedan hacerle a Marigold. Estaremos ahí. Los dos. No dejaremos que nada pase. Terminé aceptando. Pero instalé una aplicación de grabación en mi teléfono. Si iban a intentar algo, tendría evidencia. La cena fue en un restaurante familiar. Mis padres llegaron con regalos para Marigold, juguetes caros, libros, una muñeca que hablaba cuando apretabas un botón. Marigold estaba fascinada. Gracias, abuela. Es hermosa. Mira, mami, cuando aprieto aquí dice, te quiero. Y cuando aprieto acá, canta una canción y... Mi madre sonrió. Me alegra que te guste, cariño. Pero recuerda que en la mesa, las niñas educadas hablan solo cuando los adultos les preguntan algo. Marigold se quedó callada de inmediato. Jerome no notó nada extraño. Para él, era una regla normal de buenos modales. Pero yo lo vi. El brillo en los ojos de mi madre. La satisfacción de haber logrado silenciar a mi hija con una sola frase. Marigold puede hablar cuando quiera, dije firmemente. Por supuesto, respondió mi padre. Solo le estábamos enseñando modales apropiados para restaurantes. No querrás que sea una de esas niñas groseras que gritan en público. Jerome asintió. Clara, tiene razón. Es importante que aprenda a comportarse en lugares públicos. Me quedé callada. Si peleaba ahí, parecería la loca. Durante la cena, mis padres fueron perfectos, amables, atentos. Preguntaron sobre el trabajo de Jerome. Elogiaron mi casa. Dijeron que Marigold era inteligente y hermosa. Y cada vez que Marigold intentaba hablar, la interrumpían sutilmente. Espera tu turno, cariño. Los adultos están hablando. Después me cuentas, mi amor. Para cuando terminó la cena, Marigold había hablado menos de 10 palabras. En el auto de regreso, estaba callada. ¿Te gustó conocer a tus abuelos? Preguntó Jerome. Sí. ¿Solo sí? Generalmente no puedes parar de hablar sobre las cosas que te gustan. Marigold se encogió de hombros. Esa noche, cuando fui a darle las buenas noches, encontré la muñeca en el suelo. ¿No te gustó? La abuela dijo que las niñas que hablan mucho molestan a todos. ¿Yo molesto, mami? Sentí que el corazón se me partía. No, mi amor, tú eres perfecta tal como eres. Tu voz es importante. Pero la abuela dijo. La abuela está equivocada. Pero el daño ya estaba hecho. Mi hija, que nunca había dudado de su derecho a hablar, ahora se cuestionaba si su voz molestaba. Al día siguiente, mi madre llamó a Jerome directamente. Nos gustaría pasar tiempo con Marigold. Tal vez recogerla de la escuela 1 o 2 veces por semana. Llevarla al parque, darle a ustedes un descanso. Eso sería increíble, respondió Jerome sin pensarlo. Cuando me lo dijo, me negué rotundamente. No van a estar solos con ella. Clara, son sus abuelos. Millones de niños pasan tiempo con sus abuelos. Nuestros hijos no. ¿Nuestros hijos? ¿Estás embarazada? Me di cuenta del error. Es una forma de hablar. Clara, sé razonable. Tus padres están haciendo un esfuerzo. La cena fue perfecta. No pasó nada malo. Pasó. Silenciaron a Marigold toda la noche y tú no lo notaste. Le enseñaron modales. Eso no es silenciarla. Es exactamente lo mismo que me hicieron a mí. Clara, eras una niña. Las cosas se sienten diferentes cuando eres niña. Probablemente exageraste el problema en tu memoria. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que mis padres hubieran hecho. ¿Crees que inventé todo? No digo que lo inventaste. Digo que tal vez lo recuerdas peor de lo que fue. Tengo los registros del hospital. De cuando casi muero por no pedir ayuda porque había gastado mis palabras. La gente comete errores. Tus padres cometieron errores. Pero merecen una segunda oportunidad. No podía seguir discutiendo. Jerome estaba decidido a creer que mis padres eran buenas personas. 3 días después, mi madre apareció en la escuela de Marigold. Convenció a la directora de que yo le había dado permiso para estar en la lista de recogida autorizada. Cuando llegué a recoger a Marigold, ya se la habían llevado. El pánico fue instantáneo. ¿Dónde está mi hija? Su madre la recogió hace 1 hora, dijo la maestra. Yo soy su madre. No, la señora mayor. Dijo que usted estaba enferma y le había pedido que recogiera a la niña. Llamé a mi madre 10 veces. No respondió. Llamé a Jerome. Llegó a la escuela en 15 minutos. Tranquila, seguramente la llevaron al parque o a tomar helado. No sabes lo que son capaces de hacer. Finalmente, mi madre respondió. Hola, Clara. Marigold está bien. Estamos en nuestra casa. Llévala de regreso ahora. Ven por ella cuando quieras. Pero deberías saber algo. Marigold me contó que en casa habla todo el tiempo, sin parar. Eso no es saludable para una niña de su edad. Dame a mi hija. Ya vamos en camino. Colgó. 20 minutos después, llegaron. Marigold venía callada en el asiento trasero del auto de mi padre. Salió del auto sin decir nada, sin correr hacia mí como siempre hacía. Solo caminó lentamente y tomó mi mano. ¿Estás bien? Pregunté. Asintió con la cabeza. Mi madre bajó del auto. Tuvimos una tarde maravillosa. Le enseñamos algunos juegos silenciosos. Es importante que los niños aprendan a disfrutar del silencio. No vuelvan a llevarse a mi hija sin mi permiso. Jerome nos dijo que podíamos pasar tiempo con ella. Pensamos que hoy sería un buen día. Jerome no toma esas decisiones solo. Mi padre se acercó. Clara, estás siendo irracional. No le hicimos nada malo a la niña.
Solo pasamos tiempo de calidad con nuestra nieta. Jerome salió de su auto. ¿Qué pasó? Tus suegros secuestraron a nuestra hija, dije. No seas dramática, respondió mi madre. La recogimos de la escuela con permiso. Yo no di ningún permiso. Jerome miró a mis padres. ¿Es cierto? ¿La recogieron sin avisar? Queríamos sorprenderlos, dijo mi padre. Pensamos que les daría un descanso. La próxima vez avisen primero, dijo Jerome. ¿La próxima vez? Repetí incrédula. No habrá próxima vez. Clara, ya basta, dijo Jerome con firmeza. Tus padres cometieron un error de comunicación. Eso es todo. Mis padres se fueron sonriendo. Sabían exactamente lo que habían hecho, y sabían que Jerome estaba de su lado. Esa noche, después de acostar a Marigold, busqué en su mochila. Encontré una hoja de papel doblada. Instrucciones escritas a mano por mi madre. Reglas para niñas educadas. 1. Hablar solo cuando te pregunten. 2. Usar oraciones cortas. 3. Contar tus palabras antes de hablar. 4. Si hablas demasiado, no comes postre. Era el mismo sistema. Adaptado. Modernizado. Pero el mismo sistema que me destruyó. Le mostré el papel a Jerome. Mira esto. Esto es lo que le dieron a nuestra hija. Jerome leyó el papel. Son reglas estrictas. Sí, pero no es abuso. Es exactamente lo que me hicieron a mí. Clara, creo que necesitas hablar con alguien, un terapeuta, porque estás proyectando tu trauma en situaciones normales. ¿Situaciones normales? ¿Crees que esto es normal? Creo que tus padres son anticuados y estrictos, pero no creo que sean los monstruos que describes. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. No me crees. Quiero creerte. Pero también veo a dos personas mayores que aman a su nieta y quieren ser parte de su vida, y te veo a ti saboteando cada intento que hacen. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, y empecé a planear cómo proteger a mi hija de las dos amenazas en su vida. Mis padres y mi esposo que se negaba a ver la verdad. A la mañana siguiente llamé a un abogado especializado en derecho familiar. Se llamaba Patricia Ruiz. Necesito una orden de restricción contra mis padres. Están intentando implementar abuso psicológico con mi hija. ¿Tiene evidencia? Tengo documentación de mi propio abuso infantil. Registros médicos. Y ahora tengo esto. Le mostré el papel con las reglas que mis padres le habían dado a Marigold. Patricia lo leyó 2 veces. Esto no es suficiente para una orden de restricción. Un juez verá esto como reglas estrictas, no como abuso. ¿Qué necesito entonces? Evidencia de daño real a la niña, testimonios de profesionales, documentación de comportamiento amenazante. ¿Su esposo apoyaría la orden? No. Él cree que estoy exagerando. Patricia suspiró. Sin el apoyo de su esposo será muy difícil. Los padres tienen derecho a visitar a sus nietos a menos que pruebe que son un peligro inmediato. ¿Y si consigo que un terapeuta evalúe a Marigold? Eso ayudaría, pero necesita moverse rápido, antes de que hagan más daño. Esa tarde llevé a Marigold con la doctora Chen, una psicóloga infantil recomendada por Patricia. Durante la primera sesión, la doctora Chen jugó con Marigold. Bloques de construcción, dibujos, conversaciones casuales. Marigold estaba callada. Respondía con monosílabos. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Qué te gusta dibujar? Cosas. ¿Qué tipo de cosas? Marigold se encogió de hombros. Después de 40 minutos, la doctora Chen me llamó a su oficina. Su hija está mostrando señales de ansiedad verbal. Está midiendo cada palabra antes de hablar, contando en su cabeza. ¿Cuánto tiempo lleva así? 2 semanas, desde que mis padres entraron en su vida. Necesito verla al menos 4 veces más antes de poder hacer una evaluación formal, pero lo que veo es preocupante. ¿Puede documentarlo? Sí, y puedo testificar si es necesario. Salí de ahí con un poco de esperanza, pero cuando llegué a casa, Jerome me estaba esperando. Tu madre llamó. Dice que llevaste a Marigold con un psicólogo sin decirme. Necesitaba una evaluación. ¿Por qué? Porque está desarrollando los mismos problemas que yo tuve. O porque tú la estás condicionando a tener esos problemas. Clara, ¿no ves lo que estás haciendo? Estás tan obsesionada con tus padres que estás creando problemas donde no los hay. Hablé con la psicóloga. Ella vio las señales. ¿Qué señales? Que esté callada. Los niños tienen días callados. No es un día. Es un patrón. Jerome se frotó la cara con frustración. Hice una cita con un terapeuta de parejas. Vamos a ir juntos. No necesitamos terapia de parejas. Necesitamos que me creas. Te creo que sufriste en tu infancia. No te creo que tus padres estén intentando hacerle lo mismo a Marigold ahora. Esa noche, mientras Jerome dormía, revisé el blog de mi madre otra vez. Había una publicación nueva. Finalmente conocí a mi nieta. Es una niña hermosa, pero necesita guía. Los padres modernos permiten que los niños hablen sin control. Esto crea adultos que no saben escuchar. Esta semana empezamos a enseñarle el valor del silencio. Los resultados ya son visibles. Capturé pantallas de todo. Cada publicación. Cada comentario de padres que seguían sus métodos. Cada testimonio de adultos que habían sufrido el sistema. Al día siguiente contacté a uno de esos adultos. Se llamaba Daniel. Tenía 30 años. Mis padres siguieron el método de tu madre durante toda mi infancia, me dijo por teléfono. Ahora tengo ansiedad social severa. No puedo hablar en público. Pierdo trabajos porque no puedo comunicarme efectivamente. ¿Estarías dispuesto a testificar? ¿Contra tus padres? Para proteger a mi hija. Sí, haré lo que sea para evitar que otro niño pase por esto. Encontré a 6 adultos más, todos con historias similares, todos dispuestos a ayudar. Patricia revisó toda la evidencia que había recopilado. Esto es bueno, muy bueno. Los testimonios de otros adultos afectados demuestran un patrón. El blog muestra intención. Las evaluaciones de la doctora Chen documentan el daño a Marigold. Pero necesito que me contestes algo con honestidad. ¿Qué? ¿Tu esposo va a pelear esto? La pregunta me dolió porque sabía la respuesta. Probablemente sí. Entonces necesitas prepararte para la posibilidad de que esto se convierta en un caso de custodia.
Si presentas la orden de restricción y tu esposo se opone, un juez podría cuestionar tu criterio. ¿Estás diciendo que podría perder a mi hija por intentar protegerla? Estoy diciendo que el sistema es complicado, y los jueces favorecen a padres que parecen razonables. Tu esposo trabajará con tus padres, parecerá razonable. Tú peleando contra todos, parecerás inestable. Entonces, ¿qué hago? Consigue que tu esposo vea la verdad, o prepárate para una batalla legal que podría durar años. Esa noche intenté hablar con Jerome otra vez. Necesito que leas algo. Le mostré todos los testimonios, las publicaciones del blog, la evaluación preliminar de la doctora Chen. Jerome leyó todo en silencio. Cuando terminó, dejó los papeles en la mesa. Esto es de otras personas, otras familias. Eso no significa que tus padres estén haciendo lo mismo con Marigold. Están usando exactamente los mismos métodos. O tú estás buscando patrones donde no los hay porque quieres tener razón. ¿De verdad crees que estoy inventando todo esto? Creo que estás traumatizada, y tu trauma te está haciendo ver amenazas donde no existen. Me levanté del sofá. Si no vas a proteger a nuestra hija, lo haré yo sola. Clara, si presentas una orden de restricción sin fundamento, pelearé por la custodia. No voy a dejar que alejes a Marigold de sus abuelos porque tú no puedes superar tu pasado. Era la primera vez que Jerome me amenazaba, y en ese momento supe que había perdido a mi esposo, pero no iba a perder a mi hija. Al día siguiente instalé más cámaras. En el cuarto de Marigold, en la sala, en la cocina. Si mis padres intentaban algo, lo tendría grabado. También empecé a grabar cada conversación con Jerome. Necesitaba evidencia de que él estaba permitiendo el abuso. La doctora Chen llamó 3 días después. Marigold tuvo un episodio de ansiedad durante nuestra sesión. Empezó a contar en voz alta. 1, 2, 3. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que estaba contando sus palabras para no pasarse del límite. ¿Qué límite? No lo especificó. Pero está claro que alguien le está enseñando a medir su habla, y eso está causando daño psicológico verificable. ¿Puedes poner eso por escrito? Sí, y recomiendo que Marigold no tenga contacto con quien sea que esté implementando estas restricciones. Finalmente tenía lo que necesitaba. Una profesional confirmando el abuso. Le mostré el reporte a Jerome. Esto no cambia nada, dijo. La doctora Chen está viendo lo que tú quieres que vea. Es una profesional certificada. Es una profesional que tú contrataste. Obviamente va a apoyar tu versión. Entonces, ¿qué necesitas? Que Marigold termine en el hospital como yo. Necesito que dejes de crear problemas. Tus padres no son perfectos, lo entiendo, pero no son los villanos de tu historia. Esa fue la última conversación que tuvimos sobre el tema. Porque al día siguiente, cuando fui a recoger a Marigold de la escuela, mi madre estaba esperando en el estacionamiento. No para llevarse a Marigold, para entregarme documentos legales. Mis padres me estaban demandando por derechos de visita de abuelos. Y Jerome había firmado como testigo a su favor. Leí los documentos 3 veces. Demanda por derechos de visita de abuelos. Alegaban que yo les impedía ver a su nieta sin razón válida. Que estaba alienando a Marigold de su familia. La firma de Jerome estaba al final. Testigo de que mis padres eran abuelos amorosos y que yo era la que creaba conflictos. Llegué a casa y lo encontré en la cocina preparando la cena. ¿Cuándo ibas a decirme que firmaste a favor de mis padres, Clara? ¿Cuándo? Ayer. Me pidieron que confirmara que son buenos con Marigold, y lo son. Me traicionaste. Te estoy salvando de ti misma. Vas a destruir esta familia con tu paranoia. Subí a empacar una maleta. ¿Qué haces? Preguntó siguiéndome. Marigold y yo nos vamos. No puedes llevarte a mi hija. Mira cómo me detienes. Jerome bloqueó la puerta. Si te la llevas, llamaré a la policía. Presentaré cargos por secuestro parental. Estoy protegiendo a nuestra hija. Estás huyendo porque sabes que no tienes razón. Un juez verá toda la evidencia y te dará cuenta de que estás equivocada. ¿Qué evidencia? Las evaluaciones de la doctora Chen. Los testimonios de adultos traumatizados. Las publicaciones del blog donde mi madre admite lo que está haciendo. Testimonios de extraños que tú contactaste. Una psicóloga que tú pagaste. Publicaciones que tú estás interpretando de manera sesgada. Ningún juez verá eso como evidencia real. Tenía razón, y eso me aterraba. Deshice la maleta. A la mañana siguiente, Patricia me explicó el proceso legal. La audiencia es en 3 semanas. Tus padres pedirán visitas supervisadas primero, probablemente 2 veces por semana. Si el juez lo aprueba, eventualmente pedirán visitas sin supervisión. ¿Qué puedo hacer? Presentar toda la evidencia, los testimonios, las evaluaciones, tu historial médico, y conseguir que Marigold testifique. No voy a poner a mi hija de 6 años frente a un juez. Entonces será tu palabra contra la de tus padres, y la de tu esposo. ¿Puedo presentar las grabaciones? ¿Qué grabaciones? Instalé cámaras en mi casa. Grabé todas las conversaciones con Jerome y con mis padres. Patricia me miró seria. ¿Tu esposo sabe que lo estás grabando? No, eso podría ser ilegal dependiendo de las leyes estatales, y definitivamente hará que parezcas paranoica ante un juez. ¿Entonces las grabaciones no sirven? Depende de qué contengan. Si capturan algo claramente abusivo, un juez podría permitirlas. Pero si solo muestran conversaciones normales, empeorarán tu caso. Esa noche revisé todas las grabaciones, horas de video, buscando algo, cualquier cosa que demostrara que tenía razón, y lo encontré. Era del día que mis padres se llevaron a Marigold. La cámara del auto había grabado la conversación completa. Mi madre le había dicho a Marigold: las niñas que hablan mucho nunca encuentran marido. Los hombres prefieren mujeres calladas que sepan escuchar. Marigold había preguntado: ¿cómo mami? Mi padre respondió: tu mami hablaba demasiado de niña. Tuvimos que enseñarle a controlarse. Y ahora te enseñaremos a ti. Era evidencia directa, admisión de abuso pasado e intención de repetirlo. Le envié el video a Patricia. Me llamó 20 minutos después. Esto cambia todo. Tenemos admisión directa. ¿Tienes más grabaciones así? Estoy revisando, hay horas de material. Revísalo todo. Necesito cada palabra que admita lo que hicieron o lo que planean hacer. Pasé 2 días revisando grabaciones. Encontré más evidencia. Mi madre explicándole a Marigold el sistema de conteo de palabras. Mi padre diciéndole que si hablaba demasiado en su casa, no le darían comida.
Mi madre mostrándole a Marigold la aplicación del contador en su teléfono. Todo grabado. Todo indiscutible. Patricia preparó el caso. Presentamos las grabaciones junto con toda la evidencia previa. La semana antes de la audiencia, Jerome se mudó a un hotel. No puedo estar cerca de ti ahora mismo, dijo. Grabaste nuestra casa sin decirme. Grabaste a mis suegros. ¿En qué te has convertido? En una madre que protege a su hija. En una persona que no reconozco. Se fue esa noche. Marigold lloró preguntando dónde estaba papi. Tuvo que viajar por trabajo. Mentí. Pero Marigold era inteligente. Sabía que algo estaba mal. Dejó de hablar casi por completo. Solo respondía con gestos. La doctora Chen la vio de emergencia. Ha tenido una regresión severa. Su ansiedad verbal está en niveles críticos. Necesita que esto termine pronto, o el daño será permanente. ¿Permanente? Sí. Si continúa suprimiendo su voz, podría desarrollar mutismo selectivo. He visto casos donde niños dejan de hablar por completo. Llamé a Patricia inmediatamente. Necesito que la audiencia sea antes. Mi hija está empeorando. Ya pedí una fecha urgente. Lo mejor que pude conseguir es en 5 días. 5 días. Tenía que mantener a Marigold segura durante 5 días más. Pero mis padres tenían otros planes. Recibí una notificación de servicios sociales. Alguien había reportado que yo estaba abusando emocionalmente de Marigold, que la estaba entrenando para tener miedo de sus abuelos, que estaba manipulando su testimonio. La trabajadora social vino al día siguiente. Se llamaba Sandra Morales. Inspeccionó la casa. Revisó el cuarto de Marigold. Habló con ella a solas. Cuando terminó, me llamó a la cocina. Su hija está claramente ansiosa. ¿Puede explicar por qué? Le conté todo. Le mostré las grabaciones, las evaluaciones, los testimonios. Sandra escuchó sin interrumpir. Entiendo su preocupación, pero necesito hablar con su esposo también. Y con sus padres. Ellos mentirán. Tengo que escuchar todas las versiones. Al día siguiente, Sandra habló con Jerome, luego con mis padres. Me llamó esa noche. Su esposo dice que usted está obsesionada, que ha creado una situación de conflicto innecesario. Sus padres dicen que solo quieren conocer a su nieta y que usted los está acusando falsamente. ¿Viste las grabaciones? Sí, y son problemáticas. Pero sus padres dicen que estaban bromeando, que usted sacó todo de contexto. Bromear sobre dejar a una niña sin comida, dicen que nunca lo harían realmente, que son expresiones anticuadas pero inofensivas. No son inofensivas. Me hicieron lo mismo a mí. Revisé su historial médico. La hospitalización a los 8 años. Pero no hay reportes de servicios sociales. No hay denuncias previas. Nada que respalde que hubo abuso intencional. Porque nadie me creyó entonces. Como no me creen ahora. Sandra suspiró. Voy a cerrar el caso. No encontré evidencia de abuso actual. Pero recomendaré que el juez ordene supervisión durante las visitas con los abuelos. Eso es todo. Es lo que puedo hacer con la información que tengo. Colgó. Estaba sola. Servicios sociales no me apoyaba. Jerome me había abandonado. Pero tenía las grabaciones. Tenía los testimonios. Tenía la evaluación de la doctora Chen. Y tenía 5 días para prepararme para la batalla más importante de mi vida. La noche antes de la audiencia, Marigold entró a mi cuarto. Mami, ¿hice algo malo? No, mi amor. Nada de esto es tu culpa. Entonces, ¿por qué papi se fue? ¿Por qué los abuelos están enojados? ¿Por qué todo es tan complicado? La abracé. Porque a veces los adultos cometen errores. Y yo estoy intentando arreglar un error muy viejo. ¿Puedo ayudar? Ya estás ayudando. Solo siendo tú. Esa noche prácticamente no dormí. Mañana el juez decidiría si mis padres tendrían acceso legal a mi hija. Y yo tendría que convencer a un extraño de que el abuso que sufrí hace 20 años estaba a punto de repetirse. Si perdía, Marigold perdería su voz para siempre. Si ganaba, tal vez perdería mi matrimonio. Pero no había opción. Tenía que ganar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Mis padres estaban sentados con su abogado, un hombre mayor de traje gris. Jerome estaba con ellos. Patricia revisó los documentos por última vez. Recuerda, mantén la calma, no importa lo que digan, no pierdas el control. El juez entró. Se llamaba Richard Morrison. Tenía unos 60 años y expresión cansada. Caso número 2847. Petición de derechos de visita de abuelos. Señores Martínez contra señora Thompson. El abogado de mis padres habló primero. Su señoría, mis clientes son abuelos amorosos que solo desean tener una relación con su única nieta. La madre ha impedido todo contacto basándose en acusaciones infundadas de eventos que supuestamente ocurrieron hace más de 20 años. Señora Thompson, ¿desea responder? Patricia se levantó. Su señoría, presentamos evidencia de que los demandantes tienen un historial documentado de abuso psicológico infantil. Tenemos grabaciones donde admiten sus métodos y expresan intención de aplicarlos a la menor. Proceda con las evidencias. Patricia presentó todo. Los registros médicos de mi hospitalización, las evaluaciones de la doctora Chen, los testimonios de Daniel y los otros 6 adultos, las publicaciones del blog, y finalmente, las grabaciones. El juez escuchó cada una. Su expresión no cambió. Cuando terminaron, el abogado de mis padres se levantó. Su señoría, estas grabaciones fueron obtenidas sin consentimiento. Son ilegales. En este estado, una persona puede grabar conversaciones en su propia propiedad, respondió el juez. Las grabaciones son admisibles. Continúe. El abogado continuó. Mis clientes admiten que sus métodos de crianza fueron estrictos. Pero estamos hablando de una época diferente, los años 80 y 90. Muchos padres usaban disciplina estricta. Eso no constituye abuso. Dejaron a una niña sin comida, interrumpí. El juez me miró. Señora Thompson, hablará cuando se le indique. Ah, perdón, su señoría. El abogado continuó. No hay evidencia de que la menor Marigold haya sido privada de alimentos. No hay evidencia de abuso físico.
Solo tenemos grabaciones de conversaciones que mis clientes sostienen fueron malinterpretadas. Patricia se levantó. Su señoría, la doctora Chen está presente para testificar sobre el daño psicológico que la menor ya está experimentando, después de solo un mes de contacto con los demandantes. La doctora Chen tomó el estrado. Explicó la ansiedad verbal de Marigold, el conteo compulsivo, la regresión en su habla, el riesgo de mutismo selectivo permanente, y en su opinión profesional, ¿qué causó estos síntomas? Preguntó Patricia. La exposición a personas que implementan restricciones verbales. La menor está desarrollando miedo a hablar porque ha aprendido que hay consecuencias por usar demasiadas palabras. ¿Consecuencias como cuáles? Pérdida de aprobación, pérdida de afecto. En algunos casos que la menor reportó, amenaza de pérdida de comida. El abogado de mis padres se levantó. Objeción. La menor tiene 6 años. Su testimonio no es confiable. La menor no testificó directamente, respondió el juez. La doctora Chen reporta lo que la menor le comunicó durante evaluaciones profesionales. Es admisible. Mi madre se levantó repentinamente. Esto es ridículo. Mi hija está loca. Siempre lo fue, por eso necesitaba disciplina. El juez golpeó el mazo. Señora Martínez, siéntese. Pero mi madre no se sentó. Ella habla y habla sin parar, igual que cuando era niña. Por eso nadie la aguanta. Por eso su esposo está aquí con nosotros y no con ella. Señora Martínez, siéntese o la sacaré de la sala. Mi padre la jaló de regreso a su asiento. Pero el daño estaba hecho. El juez había visto su verdadera cara. Patricia pidió que Daniel testificara. Daniel explicó su infancia bajo el método de mis padres, los años de terapia, los trabajos perdidos, las relaciones rotas. ¿Y conoce personalmente a los demandantes? Preguntó Patricia. Sí. Mi madre fue parte de su grupo de apoyo, siguió sus métodos exactamente, y arruinó mi vida. Otros 3 adultos testificaron con historias similares. El abogado de mis padres intentó desacreditarlos. Estas personas fueron contactadas y coordinadas por la señora Thompson. Sus testimonios son parte de una campaña organizada contra mis clientes. Una campaña organizada basada en experiencias reales, respondió Patricia. Experiencias documentadas en el blog de la señora Martínez, donde ella misma admite sus métodos y los promueve activamente. El juez revisó las impresiones del blog. Señora Martínez, ¿escribió usted estos artículos? Sí. ¿Y todavía cree que estos métodos son apropiados? Mi madre vaciló. Fueron efectivos en su momento. ¿Los aplicaría con su nieta? Solo si fuera necesario. ¿Y quién determinaría si es necesario? Yo. Tengo experiencia criando niños. Experiencia que resultó en la hospitalización de su hija. Eso fue un accidente. ¿Un accidente que ocurrió porque su hija tenía miedo de usar palabras para pedir ayuda? Mi madre no respondió. El juez llamó un receso de 20 minutos. Durante el receso, Jerome se acercó. Clara, todavía podemos detener esto. Si retiras la oposición, podemos arreglar visitas supervisadas, mantener la familia unida. ¿Familia? Tú firmaste contra mí. Firmé porque pensé que estabas equivocada. Pero después de escuchar todo esto, ¿ahora me crees? No lo sé. Pero sé que esto está destruyendo todo. Marigold está sufriendo. Nosotros estamos separados. Tus padres están siendo humillados públicamente. Deberían ser humillados por lo que hicieron. Clara, por favor. Es demasiado tarde, Jerome. El juez regresó. He revisado toda la evidencia, los testimonios, las grabaciones, las evaluaciones profesionales, y he tomado una decisión. Sentí que el corazón se me detenía. La petición de derechos de visita es denegada. Mi madre gritó. No puede hacer esto. Somos sus abuelos. Señora Martínez, silencio. El juez continuó. Además, estoy ordenando una restricción temporal. Los demandantes no podrán acercarse a la menor ni a la madre a menos de 100 metros. Esta orden durará 1 año, después del cual pueden solicitar una revisión. Su señoría, esto es injusto, protestó el abogado. Es mi decisión final. La evidencia muestra un patrón de comportamiento psicológicamente dañino. Las grabaciones demuestran intención de repetir ese comportamiento con la menor. No puedo en buena conciencia permitir contacto que podría causar daño permanente a una niña de 6 años. Patricia me apretó la mano. Había ganado. Pero cuando miré a Jerome, vi que estaba llorando, y supe que aunque había ganado la batalla legal, tal vez había perdido mi matrimonio. Mis padres salieron furiosos de la sala. Mi madre me gritó al pasar. Esto no termina aquí. Apelaremos, y cuando ganemos te quitaremos a esa niña. 2 guardias de seguridad tuvieron que escoltarlos afuera. Jerome se acercó una última vez. Tenías razón. Sobre todo, lo siento. ¿Lo sientes? Debí creerte desde el principio. Debí proteger a Marigold. En cambio, los apoyé a ellos. Sí, lo hiciste. ¿Podemos arreglar esto? ¿Nosotros? Quería decir que sí. Quería perdonarlo y volver a casa juntos. Pero algo había cambiado en mí durante estas semanas. No lo sé, Jerome. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Se fue sin decir más. Patricia me abrazó. Lo lograste. Marigold está segura. Sí, está segura, pero mientras salíamos del tribunal, no sentía victoria. Sentía agotamiento. Y miedo de lo que vendría después, porque la orden era temporal, y mis padres habían dejado claro que no se rendirían. La guerra apenas comenzaba. 6 meses después de la audiencia, Marigold volvió a hablar. No fue repentino. Fue gradual. Una palabra extra cada día. Una oración completa cada semana. La doctora Chen dijo que era una recuperación milagrosa. Muchos niños con este nivel de trauma nunca recuperan su voz completamente. Pero Marigold lo está logrando porque la alejaste a tiempo. Jerome y yo estábamos en terapia de parejas. 2 veces por semana. Él vivía en un apartamento cerca de casa. Veía a Marigold todos los días, pero nosotros todavía estábamos separados. No sé si puedo perdonarte, le dije en una sesión. Lo entiendo.
Dejaste que casi destruyeran a nuestra hija. Firmaste a su favor, lo sé, y voy a cargar con eso el resto de mi vida. La terapeuta intervino. Jerome, ¿qué has hecho para demostrarle a Clara que has cambiado? Tomé un curso sobre abuso psicológico infantil. Leo todos los libros que Clara me recomienda. Asisto a las sesiones de Marigold con la doctora Chen, y bloqueé completamente a sus padres. ¿Los bloqueaste? Cambiaron mi número. Me buscaron en el trabajo. Intentaron contactarme por redes sociales. Les dejé claro que no quiero saber nada de ellos. Era un comienzo, pero no era suficiente todavía. Mientras tanto, algo inesperado sucedió. Las grabaciones del juicio se filtraron en línea. Alguien en la corte las había compartido. Se volvieron virales. El video de mi madre perdiendo el control. Las admisiones en las grabaciones. Los testimonios devastadores. En una semana, el blog de mi madre fue cerrado. Su grupo de Facebook fue eliminado por violar políticas de protección infantil. Varios medios la contactaron, pero ella se negó a hablar. Y entonces empezaron a llamarme a mí. Señora Thompson, soy productora de un programa matutino. Nos gustaría que contara su historia. Señora Thompson, represento una editorial. ¿Ha considerado escribir un libro? Señora Thompson, somos una organización de derechos infantiles. ¿Participaría en una campaña? Patricia me aconsejó aceptar algunas entrevistas. ¿Puedes ayudar a otros niños? Y establecer un registro público de lo que tus padres hicieron. Hice 3 entrevistas. Una en televisión nacional. Una en un podcast. Una en un periódico importante. Conté mi historia completa. Sin omitir detalles. La hospitalización. El miedo constante. Los años de terapia. Y cómo casi perdí a mi hija por el mismo sistema. Las respuestas fueron abrumadoras. Miles de mensajes de adultos que habían sufrido abuso psicológico similar. Cientos de padres agradeciendo por exponer estos métodos. Docenas de terapeutas pidiendo permiso para usar mi historia en sus prácticas. Y algo más. 3 familias presentaron demandas contra mis padres. Familias que habían seguido sus métodos y cuyos hijos ahora tenían daños verificables. Mis padres contrataron abogados caros. Pero la evidencia era irrefutable. Sus propias publicaciones. Sus propios videos explicando el sistema. Llegaron a acuerdos extrajudiciales con las 3 familias. Montos no revelados. Y tuvieron que firmar acuerdos de no contacto con cualquier menor. Mi padre me envió una carta. Clara, cometimos errores. Lo vemos ahora. Pero nunca quisimos hacerte daño. Solo queríamos que fueras una mejor persona. Esperamos que algún día puedas perdonarnos. Quemé la carta sin terminar de leerla. El perdón vendría en mis propios términos. O tal vez no vendría nunca. Y estaba en paz con eso. 8 meses después de la audiencia, Jerome se mudó de vuelta a casa. No fue una reconciliación dramática. Fue una decisión práctica. Marigold necesitaba estabilidad. Nosotros necesitábamos intentarlo. Esto no significa que todo esté bien, le dije. Lo sé. Significa que estoy dispuesta a intentarlo. Pero si vuelves a dudar de mí cuando te diga que Marigold está en peligro, no volverá a pasar. ¿Cómo lo sabes? Porque aprendí la lección más dolorosa de mi vida, y no voy a repetirla. 3 meses después, Jerome demostró que hablaba en serio. Su madre quiso visitar. Ella había hecho comentarios sobre que Marigold hablaba demasiado durante una videollamada. Jerome la confrontó inmediatamente. Mamá, si vuelves a hacer un comentario sobre cuánto habla Marigold, no volverás a verla. Era solo una broma. No bromeo sobre esto, nunca. Si no puedes respetar que mi hija tiene derecho a usar su voz libremente, entonces no eres bienvenida en su vida. Su madre se disculpó, y nunca volvió a hacer ese tipo de comentarios. Un año después de la audiencia, asistimos a la revisión de la orden de restricción. Mis padres pidieron que se levantara. Querían una segunda oportunidad. El juez llamó a la doctora Chen nuevamente. ¿Cuál es el estado actual de la menor? Marigold ha hecho una recuperación completa. Ya no muestra signos de ansiedad verbal. Habla libremente y apropiadamente para su edad, pero es crítico que no sea reexpuesta a los factores que causaron el trauma original. ¿Y si los abuelos prometen no usar sus métodos? Con respeto, su señoría, los abusadores que usan control psicológico raramente cambian, y el riesgo para la menor es demasiado alto. El juez extendió la orden de restricción por 3 años más. Mis padres apelaron, perdieron, apelaron de nuevo, perdieron de nuevo. Finalmente, 2 años después, dejaron de intentarlo. Mi madre murió cuando Marigold tenía 11 años, cáncer, rápido y doloroso. Mi padre me llamó para decírmelo. Tu madre está muy enferma, quiere verte antes de morir. No, Clara, es tu madre, está muriendo. Y yo estoy viviendo, con mi hija, que tiene su voz gracias a que la alejé de ustedes. ¿No vas a perdonarla? Ni siquiera ahora. No le debo perdón. Le debo protección a mi hija, y eso es lo que le estoy dando. Colgué. Mi madre murió 3 días después sin verme. Sentí tristeza, no por ella, sino por la madre que pudo haber sido si hubiera elegido el amor en lugar del control. Mi padre intentó contactarme después del funeral. Le bloqueé el número. Marigold me preguntó sobre sus abuelos cuando tenía 12 años. ¿Por qué nunca los veo? Todos mis amigos tienen abuelos. Le conté la verdad, toda la verdad, lo que me hicieron. Lo que intentaron hacerle a ella. Hay personas en este mundo que creen que controlar es amar. Y tus abuelos eran esas personas. Tuve que elegir entre mantener la paz familiar o protegerte. Elegí protegerte. Siempre te elegiré a ti. ¿Crees que soy demasiado habladora? Creo que eres perfecta. Tu voz es un regalo. Nunca dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Hoy, Marigold tiene 16 años. Es presidenta del club de debate en su escuela. Ganó un concurso estatal de oratoria. Planea estudiar derecho para defender a niños en situaciones de abuso. Y habla, Dios, cómo habla. Sobre todo, sin miedo, sin contar, sin medir. Cada palabra que pronuncia es una victoria. Jerome y yo nunca volvimos a ser lo que éramos antes. Pero construimos algo nuevo. Algo más honesto. Una relación donde yo sé que me creerá cuando diga que algo está mal. Mis padres nunca pidieron perdón real. Nunca admitieron que estaban equivocados. Y eso está bien.
No necesito su reconocimiento para saber que hice lo correcto. El ciclo está roto. Marigold nunca conocerá el peso de un contador. Nunca sentirá miedo antes de hablar. Nunca se preguntará si su voz importa. Porque le enseñé algo que me tomó 30 años aprender, que tu voz es tu poder, y nadie tiene derecho a quitártela. Anoche, durante la cena, Marigold nos contó sobre su día. Sin parar. Durante 40 minutos. Historias sobre sus clases, sus amigas, sus planes, sus sueños. Jerome me miró y sonrió. ¿Te acuerdas cuando pensabas que hablaba demasiado? Nunca pensé eso. Mentí. Marigold se rió. Mamá, sé que pensabas eso. Está bien, hablo mucho. Pero aprendí de la mejor. ¿De tu profesora de debate? No, de ti. Me enseñaste que mi voz importa, que tengo derecho a ser escuchada, y que nunca debo disculparme por ocupar espacio. La abracé. Nunca te disculpes, nunca. Y en ese momento supe que había ganado más que una batalla legal. Había ganado la guerra contra el silencio. Y le había dado a mi hija el regalo que nadie me dio. La libertad de hablar sin miedo. La libertad de ser ella misma. La libertad de tener voz.